El 22 de febrero de 2026 se consolidó como una fecha grabada en el inconsciente colectivo de la nación mexicana, no por una celebración, sino por el estallido de una crisis de seguridad que alcanzó niveles de guerra civil focalizada. La confirmación oficial del abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, durante un operativo de las Fuerzas Especiales en Tapalpa, Jalisco, desencadenó una respuesta paramilitar que paralizó al 60% del territorio nacional. El líder del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, un hombre que durante décadas operó desde la penumbra de la sierra, terminó su reinado de terror en un traslado de urgencia hacia la Ciudad de México, tras sucumbir a las heridas infligidas en un enfrentamiento que involucró tecnología militar de punta y una coordinación de inteligencia sin precedentes entre la Sedena y agencias estadounidenses como la DEA. La trayectoria de Nemesio Oseguera Cervantes no puede entenderse sin analizar la geografía de la miseria en la tierra caliente de Michoacán. Nacido el 17 de julio de 1966 en Naranjo de Chila, Aguililla, Oseguera fue el producto de una familia de agricultores de aguacate que sobrevivía en los márgenes de la economía legal. Su deserción escolar en el 5º grado de primaria no fue un acto de rebeldía, sino una necesidad impuesta por el entorno. A los 14 años, ya no vigilaba huertos de fruta, sino plantaciones de marihuana, iniciando un aprendizaje criminal que lo llevaría a comprender la rentabilidad de las sustancias ilícitas por encima de cualquier cultivo tradicional. En la década de 1980, Oseguera se unió al flujo migratorio hacia Estados Unidos, estableciéndose en el área de la Bahía de San Francisco. Fue en este periodo donde su perfil comenzó a mutar de un simple vigilante a un operador transnacional. En 1986, fue arrestado por posesión de armas y propiedad robada, coincidiendo con el nacimiento de su primer hijo. Su involucramiento en la producción de metanfetamina en Redwood City, junto a su cuñado Abigail González Valencia, marcó el inicio de la alianza con el clan de Los Queenies, el brazo financiero que más tarde sostendría la estructura del CJNG. El episodio del Bar Imperial en Sacramento, en septiembre de 1992, es fundamental para comprender la astucia operativa de Oseguera. Mientras intentaba vender 5 onzas de heroína por $9,500, Nemesio detectó que sus compradores eran agentes encubiertos, basándose en un detalle sutil. Los billetes estaban perfectamente apilados, algo inusual en las transacciones callejeras. A pesar de advertir a su hermano Abraham, ambos fueron capturados. Tras cumplir 4 años de condena en Texas, Oseguera fue deportado en 1997, regresando a México no para retirarse, sino para infiltrar las estructuras de seguridad pública como policía municipal en Cabo Corrientes, Jalisco. Evolución de la estructura criminal del CJNG, 1966-2026. Periodo rol de Oseguera. Organización, hito clave, 1980-1992. Dealer, operador, redes en California. Arresto en Sacramento, 1997-2005. Sicario, policía cártel del milenio. Infiltración gubernamental, 2005-2010. Lugarteniente Los Matacetas, muerte de Nacho Coronel, 2011-2026. Líder máximo CJNG, consolidación transnacional. El CJNG, bajo el mando de El Mencho, no operó como una banda criminal convencional, sino como una corporación paramilitar obsesionada con el control territorial y la superioridad técnica. La organización se dio a conocer globalmente en 2011 con la masacre de Boca del Río, Veracruz, donde el abandono de 35 cadáveres torturados marcó el fin de la hegemonía de los Zetas y el inicio de una nueva era de violencia mediática. El modelo adoptado por Oseguera fue el de la diversificación. El cártel dejó de depender exclusivamente del tráfico de drogas para colonizar sectores como la extorsión, el robo de combustible y la trata de personas. La capacidad de fuego del grupo alcanzó niveles que desafiaron directamente al Estado. El uso de ametralladoras XM134 minigun, capaces de saturar objetivos con 3.000 proyectiles por minuto, transformó sus enfrentamientos en escenarios de guerra total. El desarrollo de los vehículos denominados monstruos,
representó una innovación en la ingeniería criminal. Estas unidades blindadas artesanalmente fueron equipadas con alfombras especiales para absorber impactos de minas terrestres, protección antidrones y sistemas de rodado que permiten la huida incluso con neumáticos destruidos. La organización integró a su arsenal dispositivos que anteriormente solo eran accesibles para Fuerzas Armadas Nacionales. El despliegue de drones equipados con explosivos C4 y fragmentación en zonas como Tepalcatepec, Michoacán, demostró una comprensión avanzada de la guerra asimétrica. Estos dispositivos, como el modelo de Shoaim Mavic 2 Zoom, son modificados con contenedores de plástico que albergan cargas explosivas y metralla, permitiendo ataques de precisión desde el aire que son indetectables para los radares convencionales. Tecnología, especificaciones tácticas, propósito operativo drones, IED, cargas de C4 con balines de acero, ataques aéreos de precisión, minigun, XM-134, 3000 disparos por minuto, saturación de área y defensa de convoyes vehículos monstruo, blindaje nivel 7, protección antidrones, transporte de tropas y asalto protegido, lanzacohetes, capacidad antiaérea y antiblindaje, neutralización de apoyo aéreo táctico, la economía de las drogas sintéticas y el fentanilo. El ascenso económico del CJNG se cimentó en el control absoluto de la cadena de suministro de drogas sintéticas. A diferencia de otros cárteles que dependían de intermediarios colombianos, la organización de Oseguera verticalizó su producción, adquiriendo precursores químicos directamente de Asia para la fabricación de metanfetamina y fentanilo. El fentanilo se convirtió en el motor financiero de la organización debido a su alta potencia y bajos costos de producción en laboratorios clandestinos situados en la Sierra de Jalisco y Nayarit. Informes de la DEA sugieren que el patrimonio neto de El Mencho superó los $2.000 millones en su punto álgido. Este capital permitió al cártel no solo adquirir armamento, sino también infiltrar mercados legales y financiar una red de protección política que llegaba a los más altos niveles de las secretarías estatales. La estructura financiera de Los Queenies, dirigida por los cuñados de Oseguera, funcionó como un holding empresarial que lavaba activos a través de hoteles de lujo, centros comerciales y empresas inmobiliarias en México y el extranjero. El pulpo transnacional, nexos con mafias italianas y chinas. La visión de Nemesio Oseguera fue convertir al CJNG en un actor central del crimen organizado transnacional. En 2025, informes de Interpol y agencias de seguridad mexicanas confirmaron alianzas estratégicas con la 'Ndrangheta Calabresa, considerada la mafia más poderosa de Europa. Esta colaboración se centró en el intercambio de cocaína mexicana por drogas sintéticas y canales de distribución en el puerto de Gioia Tauro, Italia, donde se estima que circula el 10% de la cocaína que abastece al mercado europeo. Simultáneamente, el cártel consolidó nexos con las tríadas chinas, específicamente para la importación de precursores químicos y el lavado de dinero, mediante sistemas de transferencia, conocidos como Feiqian. La capacidad de la organización para operar en más de 100 países y mantener células activas en ciudades como Los Ángeles, Chicago y Nueva York, convirtió al CJNG en una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos, llevando a su clasificación como organización terrorista extranjera a inicios de 2025. Cortinas de humo y narcopropaganda. El control de la percepción. Nemesio Oseguera entendió que el control físico del territorio debía complementarse con un control psicológico de la población. El CJNG perfeccionó la técnica de las cortinas de humo a través de actos de supuesta beneficencia. Durante contingencias climáticas o crisis sanitarias como el COVID-19, células del cártel entregaron despensas con logotipos impresos del Señor de los Gallos en municipios marginados de Jalisco y Veracruz. En octubre de 2025, circularon videos donde hombres armados distribuían bolsas de víveres en Veracruz, obligando a los residentes a agradecer públicamente a Oseguera Cervantes. Esta estrategia de legitimación social se extendió a festividades regionales.
Durante el carnaval de Autlán, Jalisco, se documentó que los comerciantes fueron forzados a vestir mandiles con la imagen del líder criminal, mientras que en eventos taurinos se difundieron anuncios en honor al Señor de los Gallos. El objetivo era construir la imagen de un narco protector que llenaba los vacíos dejados por el Estado, convirtiendo a las comunidades en escudos humanos que alertaban sobre la presencia de autoridades. Durante los últimos años de su vida, la salud de Oseguera Cervantes fue objeto de intensas especulaciones. Documentos filtrados por el colectivo Guacamaya y reportes de inteligencia confirmaron que el capo padecía insuficiencia renal crónica, una condición que lo ataba a tratamientos constantes. Ante el riesgo de ser capturado en clínicas urbanas, el CJNG construyó su propio hospital privado en la comunidad de El Alcíhuatl, en Villa Purificación, Jalisco. Este centro médico, aunque integrado en una zona rural de difícil acceso, contaba con equipamiento nefrológico para realizar diálisis y atender cirugías de emergencia para el capo y su círculo de seguridad. La existencia de este hospital no solo era una medida de supervivencia, sino un símbolo del poder absoluto de Oseguera sobre su territorio, donde el sistema de salud oficial era inexistente o deficiente. El aspecto más siniestro de la organización radica en sus métodos de adiestramiento. Testimonios de desertores y menores reclutados en Tabasco revelaron prácticas de canibalismo ritualizado dentro de los campamentos de entrenamiento en la sierra. Los jóvenes, a menudo secuestrados o engañados con falsas promesas de empleo, eran obligados a consumir carne humana de sus víctimas como parte de un proceso de despersonalización, destinado a crear sicarios sin rastro de remordimiento. Práctica de iniciación. Objetivo psicológico. Descripción del acto canibalismo forzado. Despersonalización. Consumo de carne de rivales o desertores. Tortura de resistencia. Temple del carácter, golpizas y mutilaciones supervisadas. Ejecución de débiles. Selección natural criminal. Asesinato de reclutas que fallan pruebas. Ritos esotéricos. Lealtad espiritual. Altares de santería dedicados al líder. Informes de la DEA también destacaron el hallazgo de altares dedicados a la santería en casas de seguridad de la familia Oseguera, donde se realizaban peticiones de protección espiritual. Existen leyendas urbanas sobre supuestos pactos diabólicos que el capo habría sellado para volverse invisible ante los radares del gobierno, una narrativa alimentada por su capacidad para permanecer oculto durante más de una década, a pesar de ser el hombre más buscado del mundo. La caída de El Mencho fue precedida por el mayor golpe de ciberespionaje en la historia de México, el hackeo de 6 terabytes de información de la Sedena por el grupo Guacamaya en 2022. Los documentos expusieron la fragilidad de las instituciones de seguridad, revelando mapas detallados de las rutas de trasiego del CJNG y la identidad de funcionarios coludidos con la organización. Las filtraciones mostraron que el ejército tenía conocimiento de las ubicaciones del círculo cercano de Oseguera, pero las operaciones se veían a menudo frustradas por filtraciones de inteligencia. Además, se reveló el uso de tecnologías de espionaje como Pegasus para monitorear a periodistas que intentaban documentar los nexos entre el cártel y el poder político. Estos archivos proporcionaron la base para la fase final de la cacería de El Mencho, permitiendo identificar los patrones de movimiento de sus servicios de mensajería humana y suministros médicos. La culminación de la persecución ocurrió en la madrugada del 22 de febrero de 2026, en el municipio de Tapalpa, Jalisco. Fuerzas especiales del ejército, utilizando información complementaria proporcionada por Estados Unidos, lanzaron una incursión aérea y terrestre contra el refugio de Oseguera. El enfrentamiento fue de alta intensidad. El anillo de seguridad del capo utilizó lanzacohetes para intentar derribar las aeronaves militares, resultando en un saldo de 7 narcotraficantes abatidos y 3 militares heridos. Nemesio Oseguera Cervantes fue herido de gravedad durante la extracción. A pesar de los esfuerzos por estabilizarlo,
murió durante el traslado aéreo hacia las instalaciones de la FEMDO en la Ciudad de México. Su cuerpo fue resguardado bajo un operativo, Código Rojo, que involucró vehículos blindados tipo Rhino y el despliegue de la Guardia Nacional en los alrededores de la Fiscalía Federal. La muerte del capo no trajo paz, sino un estallido coordinado de violencia. Se registraron 252 bloqueos en 19 estados de la República, con especial crudeza en Jalisco, Michoacán y Guanajuato. En Michoacán, grupos armados atacaron 21 sucursales bancarias e incendiaron infraestructura pública, mientras que en Jalisco se suspendieron vuelos y se cerraron carreteras vitales. La Casa Blanca, a través de una comunicación oficial, agradeció la cooperación militar de México, reconociendo el fin de uno de los mayores distribuidores de fentanilo en la historia de la humanidad. Estos son los estados donde hubo incidencias postoperativos y sus medidas tomadas. Jalisco, bloqueos masivos, quema de 20 bancos, Código Rojo, suspensión de clases. Michoacán, 32 bloqueos, ataques a infraestructura, refuerzo de fronteras estatales. Guanajuato, 74 hechos violentos, 35 detenidos. Despliegue de Guardia Nacional México CDMX, alerta de seguridad, resguardo de FEMDO, sesión permanente de gabinete. Con la muerte de Nemesio Oseguera, el CJNG enfrenta una crisis de sucesión sin precedentes. La ausencia de un heredero dinástico claro, tras la condena a cadena perpetua de El Menchito en Estados Unidos, ha dejado a la organización en una disyuntiva entre la cohesión y la fragmentación. Juan Carlos Valencia González, el 03, hijastro de Oseguera y líder del grupo élite. Es considerado el cerebro militar de la organización y cuenta con una recompensa de $5 millones por parte de Estados Unidos. Gonzalo Mendoza Gaitán, el Sapo, jefe de plaza en Puerto Vallarta y operador financiero. Se le atribuye la expansión territorial del cártel mediante el reclutamiento forzado y la eliminación sistemática de rivales. Audias Flores Silva, el jardinero, responsable del control de Nayarit y una figura clave en la logística de precursores químicos. La inteligencia militar advierte que la caída del líder máximo podría derivar en una guerra interna entre estas facciones, similar a la que ocurrió tras la fragmentación del Cártel del Milenio, lo que generaría una nueva ola de violencia en el occidente de México. Nemesio Rubén Oseguera. Cervantes dejó de ser una persona para convertirse en un símbolo de la evolución criminal en México. Su capacidad para transformar una pequeña célula de sicarios en un imperio transnacional con tecnología de guerra y alianzas globales redefinió los parámetros de la seguridad hemisférica. Sin embargo, su muerte en Tapalpa el 22 de febrero de 2026 no garantiza el desmantelamiento de la organización. El CJNG ha mutado en una estructura descentralizada que funciona como una franquicia de terror, donde las economías del fentanilo y las drogas sintéticas siguen operando a pesar de la ausencia de su fundador. La historia de El Mencho queda como un testimonio de los alcances del poder criminal cuando se fusiona con la innovación táctica, la infiltración del Estado y el control social absoluto. La caída del Señor de los Gallos cierra un capítulo de la historia del narcotráfico, pero abre un periodo de incertidumbre donde las cenizas de su imperio podrían alimentar nuevos conflictos aún más violentos y tecnificados en el corazón de México.